La movilidad internacional, la realización de un doctorado y la apuesta por el emprendimiento son tres claves importantes que cualquier estudiante puede plantearse a la hora de afrontar su carrera académica y profesional. En estos ámbitos, la UNED ofrece muchas posibilidades que hoy vamos a analizar desde la óptica de nuestra Facultad de Ciencias. Ampliaremos información sobre las posibilidades que ofrece el programa Erasmus+, que fomenta la movilidad para el aprendizaje mediante una serie de convenios bilaterales que ha establecido la UNED con 16 universidades europeas. Además, la UNED ha creado recientemente su escuela de doctorado para integrar la formación doctoral que se realiza en nuestra universidad y potenciar el desarrollo de la investigación y la formación de nuevos doctores. Conoceremos algunas características de los doctorados en ciencias, los cambios en su normativa y consejos prácticos a la hora de enfrentarse a este auténtico reto. Y finalmente hablaremos de lo que se conoce como transferencia y de la apuesta de la Facultad de Ciencias para que se estrechen los vínculos entre el mundo de la empresa y la universidad, favoreciendo también el emprendimiento. Hoy nos acompaña Álvaro Perea, que es vicedecano de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido. Hola. También está con nosotros Raquel Martín, coordinadora de movilidad de la Facultad. Bienvenida. Hola. Y José Luis Martínez, que es coordinador del programa de doctorado en Ciencias. Bienvenido. Hola. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar de distintas cuestiones relacionadas con becas Erasmus, doctorado, movilidad, etc. Enseguida vamos a desarrollarlo. Vamos a comenzar con Raquel Martín, que precisamente viene a hablarnos de el programa Erasmus+. Creo, Raquel, que vamos a comenzar por describir en qué consiste este programa Erasmus+. Sí, pues el Erasmus+ es un programa que fomenta la movilidad para el aprendizaje mediante una serie de convenios bilaterales que ha establecido la UNED con diversas universidades europeas, en concreto con 16 universidades europeas, que lo que permite es que estudiantes que están matriculados en diferentes grados en la universidad y, en concreto en la Facultad de Ciencias, puedan cursar estudios, puedan cursar sus asignaturas en universidades del extranjero y que cuando vuelvan a la universidad a distancia, a la UNED, pues se le puedan reconocer todos los créditos que ha aprobado allí. ¿Cuáles serían los requisitos para acceder a este programa? Los requisitos imprescindibles para los estudiantes que quieran solicitar una beca Erasmus serían, pues en primer lugar, ser ciudadano de uno de los países que establece el programa y, por otro lado, estar matriculado en la UNED a la hora de solicitar este tipo de becas y tener aprobados como mínimo 60 créditos en la universidad a distancia. Aparte, también se le exigirá pues, tener un nivel de idiomas mínimo que dependerá de la universidad de destino a la que quiera dirigirse y que normalmente suele ser un nivel B1. Y por la experiencia de este programa, ¿cuáles son los destinos que ahora mismo se están llevando a cabo? Pues durante este curso 2015-2016 llegaron a la Facultad de Ciencias de la UNED 13 solicitudes de estudiantes interesados en disfrutar de este tipo de beca Erasmus. 8 de ellas eran de estudiantes del grado de Ciencias Ambientales, 3 del grado de Matemáticas y 2 del grado de Química. Y finalmente, pues un estudiante ha ido a la Universidad Aberta de Lisboa, 2 estudiantes fueron a la Charles de Praga y 2 estudiantes a la Adam Mickiewicz de Poznań. En este momento son esos estudiantes los que tenemos con una beca Erasmus en el extranjero. Y por la información que os llega de estos estudiantes, ¿cuál es el balance de la experiencia? Bueno, todos los estudiantes que vuelven de una experiencia Erasmus están altamente satisfechos de la experiencia. Yo creo que es totalmente enriquecedora, tanto a nivel académico como a nivel cultural y a nivel personal. Bien, Raquel, ¿y qué se puede decir de la duración de las estancias? Bueno, las estancias Erasmus suelen variar, suelen ser en torno a 5 o 6 meses, nunca pueden superar lo que dura un curso académico y me gustaría recalcar y animar a los estudiantes a que soliciten este tipo de beca, ya que van a contar con un tutor en el extranjero, en la universidad de destino, con un tutor en la universidad a distancia, que junto con el coordinador Erasmus, en este caso yo, de la Facultad de Ciencias, les vamos a apoyar y ayudarles a todo tipo de gestiones que necesiten y que creo que va a ser una buena experiencia para ellos. Y además creo que no solo existen estancias en las becas Erasmus+, sino que también hay otro tipo de becas que ofrecen este tipo de posibilidades. Es correcto, sí. Indicar también que Erasmus no solamente son estudiantes de grado los que están implicados en el programa, también hay estudiantes de doctorado
Se inició el programa de becas Erasmus con el doctorado, pero después se amplió al grado hace muchos años. Ya llevamos casi más de 10 años implantando el programa Erasmus, pero también tenemos otros programas igualmente interesantes, especialmente el programa de becas con el Banco Santander para Latinoamérica. Actualmente tenemos ofertadas plazas para las universidades, algunas universidades de México, Argentina y Colombia. Igual de interesante, la duración de las plazas suelen ser también de 6 meses y los estudiantes siempre, como indica Raquel, siempre están muy satisfechos con el desarrollo de la estancia, con la formación que han recibido, la ilusión que les da con los estudios, porque estar en otro país también te implica el conocer muchas realidades que te ayudan a veces a encauzar tus estudios. Y si algún estudiante que nos pueda estar escuchando se plantea participar en esta experiencia, ¿qué puede hacer? Pues el plazo para el curso 2016-2017 está cerrado ya, terminó el día 29 de febrero, pero bueno, pues si está interesado lo que tiene que hacer es visitar la página de la UNED y la página del Erasmus Plus, y ahí están indicadas todas las instrucciones para solicitar este tipo de becas. Sí, porque supongo que el programa irá más a lo largo de los próximos cursos. Eso es. Otra cuestión muy interesante que comentábamos al inicio es la relacionada con el doctorado. En este caso vamos a hablar del doctorado en ciencias. José Luis, vamos a ir también a una noción básica, ¿no? ¿Qué es el doctorado? El doctorado es un trabajo de investigación original que lo que busca es desarrollar las capacidades científicas del doctorando bajo la supervisión de un director o una directora con el objetivo de que pueda desarrollar toda su capacidad a nivel, personal en todo lo relacionado con el aspecto científico del área que haya cogido, ¿no? Hay un problema normalmente que muchas veces el estudiante desconoce que es un doctorado y piensa que es más un trabajo académico. Es realmente un trabajo académico en el sentido que le da un grado académico, pero la diferencia es que tiene que ser un trabajo que requiere una gran dedicación, similar a la que pueda tener uno en una empresa, en la misma universidad o cualquier centro de investigación, porque realmente lo que está haciendo es lo mismo, es decir, desarrollar un trabajo original con un objetivo de responder a una hipótesis que quiere, completar o obtener la solución a un problema científico concreto. En una universidad como la UNED, los alumnos se enfrentan a los distintos grados, posgrados, etcétera, a distancia. En materia de doctorado, aquí la dificultad supongo que también es interesante remarcarla, ¿no? A ver, es un concepto importante a la hora de entender qué es un doctorado, porque un doctorado a distancia en ciencias es complicado. No es imposible, pero es complicado. Sobre todo a nivel de ciencias experimentales, como puede ser química, física o biología, ya que requiere una infraestructura mínima de laboratorio. Esto supone muchas veces que el estudiante se aproxime a la UNED pensando que puede hacerlo en cualquier lado y realmente no es así. La UNED, los laboratorios que tienen equipados para realizar este tipo de investigación se encuentran en la sede central en Madrid. Entonces, ¿supone esto que no va a poder alguien que no esté en Madrid hacer el doctorado? No. ¿Por qué? Porque puede encontrar otro lugar donde hacerlo, un centro de investigación, otra universidad, una empresa incluso, que le ofrezca esa infraestructura y desarrollar todo el trabajo bajo la supervisión de un director o una directora que tenga la capacidad suficiente para ello, es decir, que sea doctor por un lado y por otro lado que tenga una capacidad investigadora aprobada a través de publicaciones internacionales. Esto significa que realmente una persona que esté en otro punto de España, incluso en el extranjero, pueda encontrar a alguien en su proximidad, y esto es importante, sobre todo porque la relación entre un doctorando y la persona que le dirige tiene que ser estrecha, tiene que ser constante, pero es necesario que haya esa persona. La UNED, en esos casos, lo que aporta es un tutor que supervisa a su vez que todo vaya bien, que haya una buena relación y demás con la universidad, tanto del doctorando como de la persona que dirige. Por lo tanto, José Luis, la clave, por lo menos al inicio del doctorado, sería elegir bien al director. Sí, nosotros normalmente lo que aconsejamos es, por un lado, lo primero, que el doctorando, el candidato a doctorando, busque en las líneas de investigación que ofrece la UNED algún profesor o alguna profesora que esté abierto a dirigir. En caso de que no lo encuentre, pues al menos a ser tutor de ese doctorando y le ayude muchas veces, o si ya tiene el director o la directora, que entren en contacto
pero sobre todo que le ayude a, digamos, empezar todo ese camino. Es importante también recalcar que en el caso del doctorado en ciencias, cada año ofertamos solo 25 plazas. Es decir, que no todo el mundo que vaya a solicitarlo va a poder entrar, a pesar de que tenga todos los requerimientos y demás, porque claro, se hace un proceso selectivo. Entonces, dentro de ese proceso selectivo es importante que recuerden que hay una entrevista en la que se habla con el doctorando, sobre todo para saber las posibilidades reales que va a tener de garantizar la posibilidad de éxito. Es decir, hay que tener en cuenta que es un trabajo a largo plazo, que no es un trabajo de 1 año o 2, sino que va a requerir más tiempo y que va a ser un trabajo no de plena dedicación, porque hay varias modalidades, pero sí que va a requerir bastante tiempo invertido en hacer el trabajo, el análisis de datos, en contactar con la persona que dirige, conversaciones y demás. Ya que mencionas el proceso selectivo, bueno, ¿quién puede hacer un doctorado? A ver, a día de hoy hay varias posibilidades. Tenemos 2 situaciones más o menos estándares. Una es la gente de las antiguas licenciaturas, que están ya prácticamente extinguidas en todos los casos, que recientemente ha habido un cambio en la normativa que les permite entrar directamente en el doctorado, porque bueno, hay una equivalencia de lo que es licenciatura respecto a lo que es grado más máster. Y luego está la parte de los grados, que en esos casos sí es necesario el que realicen el máster, porque hay un requerimiento de un número mínimo de créditos equivalentes a lo que sería un trabajo de investigación. Y en ese caso se lo da el máster a los estudiantes que vienen de grado. En el caso de la gente, digamos, de extranjero, hay un requerimiento extra que, si no tienen el título homologado en España, pueden solicitar directamente al rector la posibilidad de entrar en el programa de doctorado, en el sentido de que se les hace una equivalencia que no es oficial en el sentido de que puedan, por ejemplo, un médico ejercer en España, sino sencillamente que sí, que tienen el nivel de conocimientos necesario para poder entrar y entran en el periodo de prescripción, o sea, entran en la posibilidad de entrar en el programa de doctorado. No significa que ese permiso del rector les dé automáticamente la entrada. O sea, eso es importante porque es sencillamente un paso previo antes de realizar la prescripción, que de hecho está ahora mismo, si no recuerdo mal, abierto durante el mes de marzo y creo que algo de abril también. Otra cuestión importante que ha cambiado es la limitación en el tiempo, ¿no? Sí, hasta ahora digamos que el doctorado no había un tiempo fijo. Ahora la normativa establece que hay un tiempo máximo. En las 2 modalidades que hay, que es tiempo completo y tiempo parcial, el tiempo es diferente. El tiempo en tiempo completo es 3 años más la posibilidad de prorrogar hasta 2 más, siempre que haya una razón académica y la comisión académica del programa de doctorado dé el visto bueno. En el caso del tiempo parcial son 5 años más 2 años de prórroga primera y una segunda prórroga de 1 año, es decir, un total de 8 años. Es importante tener en cuenta, cuando se habla de tiempo completo o tiempo parcial, estamos hablando del concepto general, es decir, un tiempo completo se considera que es aquella persona que dedica 8 horas diarias al menos, porque en investigación lo de 8 horas diarias es muy relativo, mientras que a tiempo parcial se considera que es una persona que va a dedicar la mitad de ese tiempo, más o menos, como mínimo. Es decir, que pueden ser 4 o 5 horas diarias. Eso es importante que la gente lo tenga en cuenta, porque un programa de doctorado tiene que ser algo regular. O sea, una tesis no es lo hago en un momento, un fin de semana. No, o sea, requiere un trabajo constante. Por eso, a la hora de entrar, hay que ser consciente del tiempo que se dispone, ¿no? O sea que supongo que un detalle importante al inicio, como decíamos antes en lo relativo al director, sería medir las fuerzas, ¿no?, del tiempo que uno dispone, de sus ocupaciones, etcétera. Sí, a ver, yo recomiendo muchas veces, cuando hay gente que viene con el interés, digamos una pequeña prueba previa, sin matricularse, porque en el momento que uno se matricula empieza a correr un reloj, que es empezar a trabajar un poco sin haberse matriculado, para ver si el director o la directora y el doctorando tienen buena relación, por un lado, porque muchas veces son gente que no se han tratado antes, a veces son gente que han tenido relación porque durante el grado o el máster ya han contactado, pero a veces no hay ninguna relación previa. Entonces, adquirir un compromiso de a 5 años siempre es un poco complicado. Y entonces empezar a trabajar unos meses antes
para ver cómo es la química entre los dos componentes, digamos, vitales del desarrollo de la tesis es importante. Entonces, en ese punto hay un compromiso relativo en el sentido de que en cualquier momento tanto uno como otro pueden decir, mira, esto no funciona, vamos a dejarlo. Y yo creo que eso es importante, que la gente sea consciente que lo primero es contactar con alguien que le quieran dirigir y a partir de ahí empezar a plantearse todo lo demás, porque si no hay dirección no hay posibilidad, porque el programa de doctorado, digamos, tiene un tiempo limitado en el sentido a la hora de elegir la gente y normalmente siempre hemos tenido más candidatos que plazas. Entonces siempre hemos tenido que seleccionar y siempre tienes que dejar a gente fuera y es duro, pero claro, siempre tenemos que garantizar la posibilidad de éxito, porque tampoco es bueno para el programa que abandone gente a mitad de camino. El doctorado en ciencias se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, de reciente creación. Sí. ¿Cómo podemos describirla? A ver, la Escuela de Doctorado ahora mismo en la UNED es una nueva estructura que está en desarrollo y es una estructura que lo que hace es englobar todos los programas de doctorado de la UNED. Es decir, no solo el de ciencias, sino el de historia, el de filosofía, el de sociología, todos ellos. Y es una estructura, digamos, una equivalencia a lo que es una facultad y tiene un funcionamiento, digamos, casi autónomo en el sentido de que se organiza con sus propias normativas específicas para el desarrollo de cada doctorado. Hay una serie de actividades que hay que hacer, hay una serie de cuestiones que tienen que hacer. Ahora mismo se está desarrollando también lo que es la forma de evaluar a los doctorandos, porque una de las diferencias que hay con los doctorados antiguos es que los doctorados nuevos requieren una evaluación más constante, más vigilante por parte de la misma universidad para garantizar tanto los derechos del doctorando como los del director a la hora de hacer todo esto, ¿no? Sobre todo es importante porque se intenta garantizar que cuando se inicia un doctorado esa persona pueda llegar a buen puerto. Y entonces la escuela de doctorado, digamos, es la que garantiza todo eso y la que sigue todo el proceso a través de distintas evaluaciones y distintas digamos, herramientas para poder hacerlo. Una cuestión que queríamos destacar era una indicación para los alumnos de doctorado que están fuera de España, en concreto en algunos países de Sudamérica, ¿verdad? El doctorado es importante tener a alguien próximo. Entonces, una de las cosas que cuando me han consultado muchas personas desde Sudamérica que querían hacer el doctorado en la UNED, lo que siempre les hemos comentado es busca a alguien allí que te pueda ayudar y que te pueda dirigir o codirigir la tesis, porque hacerlo a distancia es muy, muy complicado. Porque primero lo que necesitas es una infraestructura y eso se lo va a dar a alguien que tenga ya esa infraestructura, un laboratorio, viene una institución pública tipo universidad o centro de investigación o viene una empresa. Y luego es que el contacto y la relación entre el director y el doctorando tiene que ser constante. O sea, no es mando un mensaje o hablo por Skype, ya está, no. Es necesario que haya un contacto mucho más estrecho para discutir sobre un problema que pueda surgir a la hora de hacer un experimento o posibilidades que se puedan seguir a la hora de tener unos resultados para dónde ir. Y eso muchas veces es complicado, sobre todo, por ejemplo, por la diferencia horaria, que es que lleva distinto ritmo de vida, y luego, sobre todo, porque muchas veces el contacto directo, el contacto humano, digamos, es muy diferente de hacerlo a través de un teléfono, a través de un correo electrónico o a través de una conversación por videoconferencia, ¿no? Y eso es importante porque la relación entre lo que es un director o una directora y un doctorando es el 50% de una tesis, o sea, lo que garantiza el éxito. Bien, y para concluir este punto, aquellas personas interesadas en informarse sobre el doctorado en ciencias, bueno, los doctorados de la UNED, etcétera, ¿dónde pueden acudir? A ver, por un lado está la página web de la Escuela de Doctorado, donde está la información, hay una guía donde tienen todas las indicaciones y también pueden escribir directamente al coordinador, en este caso a mí, a través del correo electrónico. Yo normalmente siempre les contesto y les intento explicar en función también de las situaciones específicas, porque muchas veces depende de cada uno la situación que tiene, las posibilidades que hay y los pasos a seguir. Pero vamos, que en la escuela, en la web que están desarrollando ahora de una manera más específica, van a tener toda la información
que se está complementando cada vez más para que sea lo más sencillo posible para el candidato el encontrar la información y poder saber qué es lo que tiene que hacer. Otra cuestión interesante es la de la transferencia. En concreto, hace unos días, a finales de febrero, se celebraba, con motivo del Día de la Transferencia en la Facultad de Ciencias, una jornada sobre utilidad de las actividades de transferencia para alumnos de la Facultad de Ciencias. Álvaro, si te parece, en primer lugar, vamos a definir qué es esto de la transferencia y luego ya pasamos a hablar de esa jornada. La jornada estuvo organizada por la oficina de la OTRI, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, a petición de la facultad. Coincidió también con la asistencia de numerosos alumnos que tenían turnos de prácticas, o sea que realmente fue un buen momento. Esta jornada estaba específicamente diseñada para que los alumnos recibieran información de qué opciones tienen si quieren trabajar, quieren desarrollar su faceta más investigadora. Digamos que lo que se pretende es cubrir el hueco que pudiera haber entre los estudios de grado, el estudio de doctorado. Comentaba José Luis que hay mucha demanda de las plazas de doctorado, que igual algunos estudiantes no pueden optar. Y una buena opción es pensar que con los trabajos fin de máster pueden desarrollar una actividad investigadora no tanto vinculada a la universidad, del ámbito académico, sino vinculada a su desarrollo profesional y al entorno empresarial en el que incluso se podrían mover. Tenemos muchos estudiantes que trabajan en empresa y eso también podría ser una buena opción. Y ahí viene un interesante proyecto de la facultad de precisamente otorgar becas para desarrollar el trabajo fin de máster en empresas. Sí, no es tanto un proyecto de la facultad, pero sí que está apoyada por la facultad. Es un proyecto de unas becas empresa diseñadas por la OTRI, que consiste en que el estudiante pueda desarrollar un TFM vinculado a un trabajo en empresa. Digamos que las becas serían para la realización de un trabajo fin de máster con contenido investigador. Los TFM pueden ser propuestos por la universidad, por la empresa o por el propio alumno. ¿Y qué posibilidades, qué beneficios le otorga esto al alumno? Realmente, quizá la UNED digamos que está respondiendo a sus alumnos, al perfil de sus alumnos que quizá no tienen tanto tiempo para trabajar en un doctorado que es a tiempo completo, pero sí pueden tener una idea que en su empresa hay algún tipo de proyectos que se podría desarrollar. La idea es que ese desarrollo del proyecto se vincule a un profesor de la UNED que lo tutorice como un tutor TFM usual y la empresa le financia las actividades del alumno a través de una beca. La beca duraría hasta 12 meses y tendría un aporte económico bastante importante. Y como decíamos en los apartados anteriores, ¿qué deben hacer los alumnos interesados en participar? Es un proyecto que está de reciente construcción, ha sido de este año, el año pasado. Los estudiantes, mi recomendación más importante es que realmente piensen en su entorno, en el entorno de su empresa, en el entorno de algún familiar que tengan una empresa, que se pongan al día en los contenidos tecnológicos de las empresas que conocen y piensen si realmente sería de interés que se desarrollara un proyecto tecnológico o científico. En ese caso, con tiempo, tendrían que buscar información sobre los grupos de investigación que hay en la UNED. Esa información está publicada en el portal de la OTRI también, tiene un enlace con la Facultad de Ciencias. Es lo que se llama mapa de investigación, en el que vienen relacionados todos los grupos de investigación de la facultad, con qué líneas están trabajando. El estudiante tendría que buscar algún grupo de investigación que fuera de ese interés, de ese trabajo de investigación, un profesor con el que contactar y empezar a iniciar el diseño del proyecto que le podría dar lugar a esa beca. La facultad, Álvaro, está trabajando en estrechar aún más, en que exista aún más vinculación entre la empresa y la propia facultad. ¿Cómo se está desarrollando este trabajo? Correcto. Sería, el ámbito del emprendimiento, del que yo soy responsable como vicedecano de emprendimiento de la facultad. Queremos hacer esa unión que vemos que es necesaria para los alumnos que, como insistía antes, no están especialmente interesados en el desarrollo de una actividad académica, puramente académica en la universidad. Entonces, tenemos una serie de propuestas que por ahora están desligadas, no están a lo mejor suficientemente cohesionadas, como son las prácticas en empresa, las prácticas profesionales que realiza el COIE, estas becas del trabajo fin de máster. También tenemos el trabajo fin de grado, que también podría estar vinculado a una estancia en un laboratorio. Todo eso lo hay que integrarlo. Supongo que en unos meses en el futuro podremos presentar un programa que pudiese integrar un poco más toda esta oferta académica, pero sobre todo con el fin
del emprendimiento. Que el estudiante no solamente piense en un doctorado, sino piense en un trabajo en una empresa, en un emprendimiento científico, etcétera. Bien, y ya para ir concluyendo, ya que estábamos ofreciendo distintos consejos a los estudiantes que nos estén escuchando, creo que había algo que comentar en relación a UNIDIS. Raquel es coordinadora también de accesibilidad de la Sí. facultad. Hay una información importante, ¿verdad? Sí, queríamos comentar que desde la Facultad de Ciencias actualmente se está trabajando junto con UNIDIS para facilitar a aquellos estudiantes que tienen algún tipo de dificultad en la realización de prácticas experimentales de laboratorio. Estamos intentando que esté toda la información totalmente establecida en las guías de las asignaturas y que estos alumnos que tienen ese cierto grado de dificultad puedan acceder a estas prácticas y aprobar esas asignaturas que presentan prácticas obligatorias para poder superarlas. Bien, pues yo no sé si queréis comentar algo, Álvaro, ya para concluir el programa. No, bueno, al hilo de lo que decía Raquel sobre los estudiantes que puedan contactar con UNIDIS, recomendamos siempre que lean las guías, que hay un apartado dentro de las guías del grado y de las asignaturas que pone prácticas. Ahí se describe cómo son las prácticas de cada asignatura, qué tipo de conocimientos y habilidades el estudiante debe disponer de antemano para desarrollar correctamente las prácticas, y nuestra intención es que cualquier estudiante que tenga dificultades para desarrollar esas prácticas se ponga en contacto con nosotros para ver la posibilidad de que se puedan adaptar las prácticas y así pueda cursar la asignatura como los demás estudiantes. Muy bien, pues Álvaro, Raquel y José Luis, muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.